cuando estudié en Bellas Artes me especialicé en la especialidad de pintura, o sea que salí, digamos, siendo un pintor, pero poco tiempo después de practicar la pintura se me quedó como práctica, como algo insatisfactorio, es decir, no podía pintando expresar aquello que quería, no era un lenguaje que me resultara útil, porque cuando pintaba realmente nunca me gustaba o me interesaba el resultado, ¿no? Entonces empecé a pensar cómo buscar alternativas para tratar la pintura desde otros puntos de vista, desde otros ángulos, con otros materiales, y empecé, por otro lado, a desarrollar la relación entre el lenguaje y la pintura a partir de fijarme en aspectos como, por ejemplo, que algunos colores tenían el nombre de cosas reales, por ejemplo, el azul cielo. Yo pensaba, bueno, todos sabemos qué color es el azul cielo, pero realmente el cielo no tiene un color azul concreto, ¿no? Depende de la época del año, de la hora del día, en fin. Pero esa relación entre algo real y un color me motivó a investigar más, a desarrollar una serie de trabajos en los que se establecía esa relación lenguaje-pintura, y una de esas obras es la idea de reunir, de listar, de nombrar los autores que de alguna manera han construido esa historia de la pintura, desde el primer autor que se considera que tiene una obra como individual y que firmaba sus trabajos, que es Pietro Cavallini en el siglo XIII, hasta el momento actual. De hecho, la obra está estructurada en tres grupos: un grupo que empieza en el primer autor y acaba al principio del barroco, un segundo grupo que continúa a partir de donde acaba el primer grupo hasta finales del siglo XIX, y el tercer grupo que todavía no existe porque estoy todavía trabajando sobre él. Seguramente también usando el lenguaje. Las primeras series que hice en ese sentido, con este tema, partían de la carta de colores. Cuando vamos a comprar un color, una pintura a la tienda, sea para pintar la casa o para pintar un cuadro, y para elegir el color nos enseñan, ¿no?, la carta donde aparecen toda la muestra de colores y el nombre de cada color debajo. Empecé a trabajar con ese objeto porque de alguna manera me parecía que la compra del color ya de alguna manera iba a influir en el resultado, en la obra posterior, ¿no? Entonces, bueno, me fijé primero en los nombres de los colores. Hice una serie, por ejemplo, de todos los colores que encontré que tenían nombre de algo real, por ejemplo el azul cielo, pero el amarillo limón, el naranja, el verde hoja, el verde musgo, en fin, hay muchísimos, ¿no? Encontré como 25 o 30. Entonces pintaba el fondo de las telas con ese color y encima le añadía un vinilo que era el nombre del color, de manera que visualmente no se podía separar el tono del nombre correspondiente al color. Bueno, a partir de ahí la obra fue evolucionando y fui abriendo diferentes series, diferentes grupos de obras en las que siempre el color era un tema. También, por ejemplo, la teoría del color es un aspecto que he incorporado a algunas series, textos de Wittgenstein, de Goethe, de Paul Klee, en fin, diferentes teóricos que han investigado sobre el color aparecen escritos sobre el soporte, sobre las telas pintadas con los colores correspondientes. Y luego ya trabajos un poquito más alejados de la idea de la carta de color, pero por ejemplo inventarios que intentan reunir el máximo nombre posible de cómo nombramos el amarillo, el rojo, el verde, el azul, en fin, todos los colores, y luego intentando representarlo, pues por ejemplo en vitrinas, ya en el display de museo, ¿no?, como es la vitrina, llenando la vitrina o bien con pigmento
o bien cubriendo los cristales con los diferentes colores, de manera que el color no se ve, pero todo el interior de la vitrina en esos casos está absolutamente lleno de ese color, ¿no? De una manera inmaterial, porque no percibimos el color desde el punto de vista matérico, sino que es el aire el que está llenando ese espacio con el color que el exterior corresponde a lo que podríamos ver en el interior, ¿no? De hecho, otro proyecto era investigar el color en el lenguaje cotidiano, cómo algunas expresiones cotidianas incorporan el color, porque el color, por ejemplo, el negro normalmente tiene un sentido negativo en las expresiones, el blanco positivo, el rojo pues más de peligro, de prevención, ¿no? De alarma, y así un poco el verde vinculado a la ecología. Podríamos ver cada color como se inserta, ¿no? En las expresiones. Y también, a partir de los trabajos con el periódico, una de las series que realicé fue buscar esas expresiones en los titulares de la prensa, ¿no? Cómo también la prensa o el lenguaje periodístico utilizaba el color como un aspecto más, ¿no? De todos los que podíamos encontrar en ese objeto para mí tan interesante como es el periódico. Hay una serie de piezas en las que también se utiliza el lenguaje como elemento visual, ¿no? Son unas piezas que los textos se incorporan en ventanas o en paredes amplias de cristal, y esas obras para mí actúan, digamos, como un filtro entre el espectador y el exterior. O sea, intentan mediatizar o mediar la mirada del que está en el interior del espacio hacia lo que ve fuera, más allá, ¿no? Entonces son piezas que normalmente hablan o intentan que se visualice lo que no vemos. Es decir, por ejemplo, los componentes del aire, fenómenos meteorológicos, nombres de pájaros, o incluso recientemente incorporado aspectos como misiles o aviones de combate o balas, es decir, cosas que pueden estar pasando sobre nuestras cabezas y que no vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, también hay una pieza que es una colección de aparatos de medir cosas invisibles, como el sonido, el tiempo, la humedad, las radiaciones, la presión atmosférica, en fin, es la temperatura. Una colección de aparatos que nos dan un dato que nos permite comprobar que eso que no vemos existe realmente, ¿no? Y que seguramente lo percibimos o con el oído, con el tacto, es decir, con otra parte del cuerpo que no es solo la vista. Entonces, son trabajos que intentan derivar lo visual hacia otras sensaciones y otros sentidos con los cuales también percibimos otras cosas. Estoy haciendo unos trabajos sobre pintores que retoman hasta cierto punto los proyectos de texto sobre las ventanas y llevándolo a pinturas en las que los textos describen los elementos de diferentes cuadros y entonces solo podemos, digamos, visualizarlo o entenderlo a partir de la descripción de los elementos que podríamos ver si el cuadro estuviera ahí. Si pusiéramos el cristal sobre el cuadro, veríamos que ese diagrama que yo he construido correspondería a lo que el cuadro realmente muestra, ¿no? Pero el cuadro no está, entonces solo podemos deducirlo, verlo o entenderlo a partir de algunas indicaciones textuales, como en el caso de los textos en las ventanas. También el tema de la traducción es importante porque
los textos están escritos en diferentes lenguas. En fin, la traducción es un aspecto que me interesa mucho, la traducción entre lenguas, pero también entre lenguajes, o sea, cómo llevar el arte a la literatura o al lenguaje, la relación entre el cine y el arte o la imagen fotográfica y la pintura. O sea, es ver cómo los límites de cada disciplina, ¿no?, confluyen y se encuentran, y en ese lugar de encuentro también desarrollar diferentes propuestas.